cierra el evento una personalidad que prácticamente no necesita presentación porque es ampliamente conocido por todos nosotros. Él es el director actual del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y es un médico que acaba de recibir hace unos cuantos días el reconocimiento máximo que puede otorgar la Universidad Nacional Autónoma de México, que es nombrarlo doctor honoris causa. Yo quisiera solicitar entonces de ustedes que le brindáramos un aplauso como reconocimiento a su brillante labor. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Gastroenterología el que nuevamente me invite a estar con ustedes en Ecos Internacionales de la AGA. A mí me va a tocar presentarles lo mejor de la Asociación Americana para el Estudio de Hígado en 2014. Y quisiera señalar que generalmente los trabajos que se escogen para presentar se adelantan 1 o 2 años o 5 años a lo que va a suceder en el futuro. De tal manera que espero que les pueda mostrar algunos de los aspectos más interesantes de lo que se vislumbra en el futuro de la hepatología. El primer trabajo es un trabajo que tiene que ver con el hecho de que muchos de los estudios que se hacen en animales de experimentación no pueden ser llevados después a los humanos, se quedan precisamente como estudios de investigación en animales experimentales y, por ejemplo, en muchos campos vemos desarrollos de fisiopatología, desarrollos de tratamiento y no pueden llegar posteriormente a corroborarse en los humanos. Entonces, parte de lo que está sucediendo en estos años es, con el avance tecnológico, ver la posibilidad de desarrollar organoides, es decir, órganos en un chip. Y eso está sucediendo en distintos campos y no se escapa tampoco el hígado de que se estén desarrollando organoides. Hay, por ejemplo, dispositivos que se pueden implantar en órganos trasplantados y que evitan que necesitemos estar tomándole muestras a los pacientes para seguir su evolución. Y este trabajo que les voy a mostrar es precisamente el desarrollo de organoide, es decir, de un hígado en forma artificial en un chip y las distintas funciones que puede hacer. Les quiero llamar la atención a que este es un andamio que está aquí señalado y que es un andamio que tiene 300 micromicras de espesor, en el cual colocan hepatocitos y células de Kupffer y desarrollan una serie de instrumentos que están puestos aquí en la diapositiva, y lo que importa es que a través del andamio se puedan soler células humanas y se pueda ver su función. Algunos de los retos que tiene el desarrollar estos organoides tiene que ver en forma fundamental, y aquí lo puse en rojo, con la posibilidad de que el tejido requiere un aporte de oxígeno en forma importante. Y aquí podemos ver cómo se le da fisiológicamente el aporte de oxígeno para que ahí puedan crecer y desarrollarse las células y se puedan hacer experimentos en células humanas y ya no necesariamente en animales de experimentación. Lo que estos autores lograron es que en este sistema pudieron desarrollar células embrionarias sistémicas que están señaladas aquí en los círculos negros, y vean cómo al cabo de 5 días en cultivo y posteriormente en 20 días de cultivos pueden cultivar las células embrionarias sistémicas. Pero la parte más interesante de este trabajo es que pueden además cultivar células madre pluripotentes. Estas son las células que se pueden diferenciar en cualquier otro tejido. Aquí donde no se señala
es porque en estos tiempos no buscaron las células madre pluripotentes, sino hasta los 15 días. Entonces aquí tienen un chip en el cual pueden desarrollar células embrionarias sistémicas y células madres pluripotentes. Y aquí les muestro algunas de las fotografías de estas células en las cuales se pueden ver el crecimiento de los dos distintos tipos de células, las células embrionarias y las células pluripotentes. Quizá la parte más importante está en esta diapositiva, en cómo en el andamio en que se construye se pueden depositar al día 30 las células embrionarias que están aquí señaladas en el color rojo, el color verde, no sé si lo alcanzan a ver, y en rojo, que con la luz no se ve, pero se lo señalo, se ven precisamente las células madre pluripotentes teñidas con albúmina, y eso abre la posibilidad de desarrollar distintos estudios experimentales. El segundo trabajo que les quiero mostrar es que hemos oído mucho de la microbiota, y este es un trabajo en donde se ve que la microbiota es hepatoprotectora y suprime el desarrollo de fibrosis celular. O sea, en vez de usar necesariamente, aquí son animalitos en los cuales lo que se les hace es que se les produce fibrosis. Aquí vemos las imágenes que reflejan lo que está en las distintas gráficas, pero lo que les quiero llamar la atención es el desarrollo de bandas de tejido fibroso en el modelo experimental. Cuando se les da todavía a pacientes, a animales que están libres de gérmenes, y se les da la inyección con tetracloruro de carbono, se aumenta en forma importante el depósito de tejido fibroso. Y posteriormente, en animales que se vuelven deficientes, alguna de estas ratas en las cuales se logra hacerlas deficientes de factores protectores, aumenta todavía la cantidad de tejido fibroso. Entonces este trabajo trata de mostrar la relación entre la microflora intestinal y el desarrollo de fibrosis hepática, que se observa mucho más en los animales que están libres de la microflora, de tal manera que lo que suponen estos autores es que la microflora intestinal normal nos protege contra el desarrollo de la fibrosis, y que esto comparte con algunos genes que metabolizan drogas como el CYP26A1. Este es el primer estudio que describe un efecto benéfico de la microflora comensal para mantener la homeostasis hepática y suprimir la flora hepática. Y creo que esto nos va a hacer ver en los años por venir el desarrollo de nuevos blancos terapéuticos en relación a la fibrosis hepática. Este tercer estudio es uno de los que yo considero más importantes que se presentaron en la Asociación Americana para el Estudio del Hígado, y es finalmente la posibilidad de visualizar la cura a los niños que nacen con atresia de vías biliares. Estos autores lo que vieron es que un isoflavonoide, al cual denominaron como biliatresona, que está en una planta que se llama Disfania desde el punto de vista botánico, causa daño al sistema biliar extrahepático, y este estudio lo hicieron en los modelos del pescadito llamado zebrafish. Estos autores, que vienen de Australia, se dieron cuenta que en borregos y terneras en Australia había epidemias de desarrollo de atresia de vías biliares, y se dieron a la tarea de investigar qué les producía atresia de vías biliares, y encontraron que esta biliatresona era probablemente la causal de la atresia. Estos son imágenes de larvas expuestas a los 5 días postfertilización,
que están expuestas a la planta, y lo que se alcanza a ver en esta imagen del lado derecho es la reducción en la señal fluorescente en la vesícula y los intestinos. El que los animales se alimenten de esto les produce una alteración en el desarrollo de las vías biliares extrahepáticas. Los autores se dieron al estudio de ver qué hace esta biliatresona y se pudieron dar cuenta que es dosis dependiente el efecto, que aparece entre los 8 y 13 días después de haber estado expuesto a la toxina, y que los conductos biliares extrahepáticos se afectan, pero los conductos biliares intrahepáticos no están afectados, lo cual les llevó a concluir que probablemente la biliatresona es la responsable del desarrollo de atresia de vías biliares. Y prosiguieron los estudios, y yo resumo en esta diapositiva algunas de las observaciones más importantes que reportan en ese trabajo. La toxicidad de la biliatresona es resultado de su secreción y de su concentración en la bilis. Las larvas fueron tratadas con un inhibidor de Notch que bloquea la formación de los conductos biliares intrahepáticos, y esto no disminuyó la toxicidad de la biliatresona. La morfología de la vesícula permaneció normal independientemente de que las larvas fueran tratadas con biliatresona. Entonces, claro que no afecta los conductos biliares intrahepáticos, más sí los extrahepáticos. Y en los conductos extrahepáticos, la biliatresona alteró la integridad del epitelio biliar extrahepático, y además la biliatresona produjo una disminución en los colangiocitos primarios. Este me pareció, por lo tanto, un trabajo muy interesante, tendiente a explicar el por qué o cuál es la etiología independientemente de los factores genéticos. Aquí hay un factor ambiental que determina el desarrollo de atresia de vías biliares. El siguiente trabajo que les quiero mostrar es uno por unos autores españoles, en el cual le llamaron The Sport Diet Study, el estudio de una dieta relacionada con el ejercicio. En este paciente tomaron 60 pacientes, de los cuales quedaron 50 al final del estudio que tenían cirrosis hepática de distintas etiologías, 36% viral, 38% alcohólicas y 26 NASH. Tenían un índice de masa corporal estos cirróticos de 33.3, es decir, eran obesos, 72% tenían Child A y 30% tenían una historia de hemorragia varicial con una presión mayor de 6 milímetros de mercurio. Estos enfermos fueron sometidos a una dieta hipocalórica vigilada por las nutriólogas y 60 minutos de actividad física supervisada por 16 semanas. Les llamo la atención que son 60 minutos de actividad física a lo largo de una semana. Y lo que pudieron observar en estos pacientes cirróticos es una baja de 5 kilogramos, la presión venosa disminuyó de 13.9 a 12.3, con un promedio de reducción de menos del 10%, del 10.7%. Algunos de los aspectos importantes en su trabajo es que la pérdida de peso se mantuvo después de 6 meses, y este estudio sugiere la utilidad de la reducción de peso en los pacientes cirróticos obesos. ¿Por qué traigo este trabajo? Por los otros trabajos que tienen varios grupos, incluso mexicanos, el doctor Aldo Torre y su grupo, y otros grupos que están en la actualidad estudiando en España y en Canadá, que demuestran claramente que el paciente cirrótico se mejora una vez que se le decide que haga un ejercicio moderado. En este caso son 60 minutos de actividad física semanal, y eso tiene un efecto incluso sobre la sarcopenia y sobre el metabolismo de amonio, y disminuye el desarrollo de encefalopatía.
de tal manera que hay que procurar que esos enfermos estén realizando actividad física y además, en este caso por ser obesos, una dieta hipocalórica. El último de los trabajos que les quiero mostrar, de nuevo tiene que ver con el microbioma, pero tiene que ver con la posibilidad de medir el microbioma en la saliva y no en las heces. En este estudio tomaron 103 pacientes cirróticos y 31 controles. Tenían de edad promedio 55 años de edad, con un MEL de 11, tenían 46% de etiología por virus C y 42% de los enfermos habían tenido encefalopatía. Les tomaron muestras de heces y de saliva e hicieron pirosecuenciación para buscar los distintos comensales de la flora bacteriana. Y lo que pudieron demostrar es que con la progresión de la enfermedad y desarrollo de encefalopatía se observó un aumento de enterobacterias, de fusobacterias y de enterococos, tanto en saliva como en heces, con una disminución de la flora comensal autóctona. Y esta parte nos liga con el segundo de los trabajos que les mostré, en que nuestra flora autóctona nos sirve para protegernos y cómo en el momento en que se cambia es posible, en el primero de los trabajos que mostré, desarrollar fibrosis hepática y en este segundo desarrollar encefalopatía. Pero quizá la parte más importante de esto es la forma de colectar la muestra. Y en este trabajo lo que hicieron fue comparar heces con saliva y demostrar que con estudiar la microflora en la saliva es posible llegar a las mismas conclusiones. Creo que estos son los trabajos que yo consideré como más importantes y que abren las posibilidades al desarrollo de nuevos estudios de fisiopatología y tratamiento en el futuro. Muchas gracias. Así damos término a